Hola amigas, yo soy Angélica Basaldúa o como yo prefiero Angie Basaldúa, pero si ustedes lo prefieren, solo Basaldúa. Y el día de hoy me van a estar acompañando a este lugar, el cual lleva por nombre Jardín Mágico y se localiza en Aclisco, Puebla. Así que, sin más dilación, let's do it. Lo primero que vemos al ingresar en el invernadero es esa estructura de color rojo, la cual está repleta de suculentas. Particularmente este tipo de plantas me gustan mucho, sin embargo casi no tengo en mi colección porque todas se metiolan. Aún así, pese a que no soy muy buena cuidando este tipo de plantitas, disfruté mucho viendo esta exposición. En definitiva, mi parte favorita fue esta pared recubierta por esta planta enredadera, la cual se le conoce como olla carnosa o planta de cera. La particularidad de esta planta es el espesor de sus hojas, que suelen ser más gruesas a comparación de otras plantas. Sin embargo, lo que las hace especialmente codiciadas es su floración, ya que sus pétalos, como se podrán dar cuenta, tienen esta forma tan especial de estrella, además de que sueltan un olor dulce como miel, aunque algunos también afirman que tienen un olor como a chocolate. Ahora sí, hemos salido del invernadero y nos encontramos con esta exposición de arbustos y con un pavo real gigante. Avanzando lo suficiente, llegamos hasta lo que es el centro del jardín, en donde se encuentra este lago artificial que está súper bonito. Además tiene muchas curiosidades, como por ejemplo este hipopótamo. Pero bueno, en realidad el jardín está repleto de estos animalitos, los cuales se encuentran recubiertos de flores. Una de las cosas que más ilusión me hacía mostrarles es una cúpula la cual está llena, pero cuando digo llena es en serio llena de rosas. Y en cuestión nos estamos dirigiendo a lo que es dicha cúpula y de verdad quiero que vean esto porque es prácticamente wow, diría el perro. Y bueno, maybe exageré un poco con lo que decía de que estaba a reventar de rosas. Sin embargo, pienso que era más que nada por la época del año. Pero vean, las rosas que había estaban preciosas. Y bueno amigas, a partir de aquí vamos a continuar el recorrido de una manera más apreciativa, pues les voy a dejar un par de clips donde podrán disfrutar el sonido al natural y sin tanto wiri wiri.
De cualquier modo, si prefieren escuchar hablarme como merólico, pueden avanzar hasta el minuto que les dejo en pantalla. Amigas, y en este momento estamos a nada de llegar al final de nuestro recorrido. Sé que en el video puede parecer que es un lugar bastante pequeño, pero créanme, si eres un gran fan de las plantas, te va a fascinar este lugar. Ahora sí, regresando a lo que es la tienda de souvenirs, como les había comentado en un principio, aquí hay una pequeña cabaña en donde se encuentran un par de plantas carnívoras que la verdad están súper bonitas. Aunque bueno, en general todas las plantas de aquí están muy bonitas. Y bueno, una vez saliendo del lugar, me dirigí al restaurante que se encuentra justo al lado para poder alcanzar a mi familia y comer algo ligero. Porque, bueno, como les dije, yo sí estuve fácilmente 2 horas ahí, mientras que mi familia salió a comer algo y tomar algo también. En el restaurante estaba este gatito que estaba súper bonito. Desconozco si es un gato del lugar, pero me parece que sí, porque los meseros ya estaban muy familiarizados con él. Y no me podía ir de la zona sin antes visitar lo que es el vivero, el cual está, o sea, literalmente están al lado uno del otro. Entonces prácticamente hubiera sido pecado no pasar al vivero, ya que pues hay que aprovechar la oportunidad. Evidentemente, al igual que en el jardín, la cantidad de ejemplares plantiles era inmensa. Yo disfruté muchísimo viendo el vivero y, siendo muy honesta, los precios están pero sí excelentes, porque todo está muy barato. Créanme, yo soy una gran compradora de plantas y creo que es la primera vez que veo precios tan bajos en este tipo de plantitas. Aquí les estuve grabando un par de plantitas las cuales me parecieron más particulares. Por ejemplo, tenemos esta en la que su flor era muy fina, por lo que se transparentaba con facilidad, y además encontré estas que se llaman Angélica. Entonces evidentemente compré 2 de estas porque pues llevan mi nombre. Amigas, y ha llegado el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté grabarlo y editarlo. Les recuerdo que también tengo redes sociales, las cuales las dejo en la cajita de la descripción y en el outro del video. Nos vemos el próximo lunes a mediodía, hora Centro México. And that's all. Bye.